Bienvenido a tu programa escuelaparapadres.com. ¿Qué importancia tienen los abuelos en la familia actual? La vigencia que un abuelo tenga en una época de gran transición social es muy importante. Bienvenido. En una familia que se está transformando constantemente, en una estructura familiar donde la mujer sale a trabajar del hogar, trabaja en el hogar y trabaja fuera del hogar, muchísimas veces los abuelos son la figura central que educa a los nietos. Por lo tanto, la relación con los abuelos es fundamental que tengamos un enfoque muy claro. Tú debes de permitirle a tus padres, los abuelos de tus hijos, que intervengan, pero de una manera siempre respetuosa, medida. Pueden dar un punto de vista, pero nunca tomar decisiones. Si la familia está estructurada de una manera muy clara, donde esas fronteras se estipularon, la intervención de los suegros, la intervención de la nuera, la intervención de los abuelos debe de ser muy respetuosa, esporádica, nunca permanente. Ahora, esta estructura tan diferenciada que acabo de explicar no siempre es posible, porque muchas veces, pues la hija, madre soltera, con el nieto vive en el territorio, en el país que fundaron originalmente los abuelos. Entonces, ahí las reglas del juego efectivamente cambian. No puedes darle al abuelo la responsabilidad de cuidar a tus hijos y quitarle toda autoridad para tomar decisiones sobre su educación. Eso no es posible. Entonces, tenemos que encontrar ese punto de negociación, ese punto de conciliación. ¿Cuáles son las causas principales por las que hay conflictos? Uno de ellos son las diferencias respecto a la forma en que educamos a los niños. La falta de apoyo, la omisión, puede producir que también haya conflictos, que no te involucres, que no quieras nunca cuidar a los nietos. Otro de los factores que detonan conflictos es el grado de involucramiento que el abuelo tiene en la vida del nieto. Por otro lado, el favoritismo hacia uno de los nietos, el favoritismo, se te cae la baba, de verdad, no sabes ya cómo demostrarle a tu pequeñito nieto que lo amas. Y sin embargo, con la nieta probablemente eres fría, reservada, o viceversa. Eso va a producir conflictos. ¿Qué puede aportar un abuelo a la familia y a sus nietos? Bueno, de entrada son transmisores de valores, son transmisores de tradiciones, son transmisores de raíces. Es muy importante que como abuelo o como abuela le aportes historia familiar a tus nietos. Las fotos que les muestres de tus hijos cuando eran bebés y se las enseñas a sus nietos, a tus nietos, verás que producen horas de esparcimiento, de acercamiento, y sobre todo le estás dando identidad al nieto. ¿De dónde proviene? ¿Quién era el tío que tal vez no conoció? ¿Cómo era su mamá cuando era bebita o cuando tenía su edad? Eso le va a encantar a los niños. Cuando son muy pequeños, este tipo de actividades debes de propiciarlas continuamente. La historia familiar, las fotografías, la anécdota, que le cuentes cómo era en la escuela su papá. Eso, insisto, le da raíces y le da identidad. Otro aspecto, ser confidente. Un abuelo, una abuela puede ser confidente y escuchar a sus nietos, a sus nietas, incluso siendo adolescentes, ¿eh? Un abuelo confiable, un abuelo que no juzga, sino que escucha y que manifiesta madurez, se vuelve oro molido para el nieto, porque es alguien estable, alguien no solamente que le va a estar hablando y platicando, insisto, que seas historiador y le platiques anécdotas, es muy bueno, pero que escuches también es todavía mejor. Un abuelo, una abuela que sabe escuchar, vale su peso en oro. Los nietos lo agradecerán toda su vida. Otra actividad que yo te sugiero como abuelo, como abuela, son días de campo, por ejemplo, en la sala, que te pongas con ellos a jugar, con el cachorro, con el perro, que puedas jugar juegos de mesa,
que de alguna manera pasen una tarde jugando cartas, turista, algún juego de mesa con los nietos. Esto hace y rescata a los nietos de la carencia que muchas veces los padres, de tiempo, que no le pueden aportar los padres porque están trabajando. La función de padre o de madre siempre es más angustiosa. El abuelo o la abuela le reduce la ansiedad, dándole estabilidad familiar. Y jugar, entretenerse, escuchar música juntos, tocar un instrumento juntos, tomar una clase de algo que les guste juntos, o incluso, fíjate, un abuelo o una abuela que le aporta su hobby, su pasatiempo. Una abuela que sabe de jardinería y que le enseña al nieto o a la nieta sobre ese aspecto, le está aportando muchísimo a su vida. Este es otro aspecto que tendrías que reflexionar. ¿Qué le puedo enseñar a mis nietos de lo que sé hacer? A veces tú te aíslas y te refugias en esos pasatiempos, pero vale la pena que le abras la puerta a un nieto o una nieta, puesto que eso puede ser el principio pues, de una gran afinidad y sobre todo de espacios, que generes espacios de contacto y convivencia. Otra sugerencia, iluminar, dibujar juntos, escuchar música juntos, tocar algún instrumento, tomar clases juntos de algo que mutuamente les guste. Yo te sugiero, como papá, que convive con sus propios padres, o los abuelos tienen el contacto con los nietos, deja que los mimen. No te pongas celoso porque el abuelo mima a tu hijo, a su nieto, y no te mimó a ti así cuando tú eras niño. Se lo ha ganado a pulso a lo largo de los años. Deja que lo mimen. No tiene nada de malo el mimo. Está mal que lo sobreprotejan. Es totalmente diferente. Yo te sugiero, como padre de familia, pues que todavía tiene la bendición de tener a sus padres vivos y que convivan con sus hijos, con sus nietos, valorar su tarea y reconocerle. Agradécele a la abuela, agradécele al abuelo lo que está haciendo por tus hijos. De verdad, muchas veces son apoyo central en esa familia. Y esa familia probablemente no funcionaría igual sin la aportación de los abuelos. Así que yo te sugiero que reconozcas, en la medida que ese reconocimiento siempre, por supuesto, sea sincero. Conversar con ellos para delimitar funciones. Hay que dejar muy en claro quién educa, quién mima, en qué momento. Platica con los abuelos con la finalidad, o con tus padres con la finalidad de que realmente los roles y los papeles no se entremezclen y no haya daño en esta situación o en esta relación. Escucharlos y respetar sus opiniones, incluso aunque no estés de acuerdo con ellos. Respeta. El trato al mayor se lo estás enseñando a tus hijos. ¿Cómo hablas del abuelo o de la abuela? ¿Cómo te diriges a él o a ella? Eso es lo que le estás mostrando a tu hijo o a tu hija sobre el trato a los mayores. Y como abuelo, yo te sugiero algunas otras cosas. No confundas tu papel. Tú no educas, tú proteges, tú eres abuelo, tú eres quien es estable detrás, cuando los padres muchas veces no están dándole esa estabilidad a los nietos. Pero no te confundas, no eres su papá, no eres su mamá, a menos que, bueno, la circunstancia de tu familia te obliga a estar en esa posición. Pero es totalmente diferente que sea una circunstancia a que tú lo asumas como tal cuando tienen a mamá y a papá y entonces les estás quitando su lugar. Protege y cuida a tus nietos. No critiques a los padres, no hables mal de ellos y sobre todo, recuerda, la figura de los abuelos es una de las que más profunda y entrañablemente puede quedar en la vida de un nieto. Lo que enseña un abuelo no se enseña en ningún otro lugar. La asignatura que el abuelo enseña solamente le corresponde a él. Y por favor recuerda, la certeza del amor que tu nieto haya recibido cuando existe, lo hará invulnerable a muchos peligros y amenazas. El amor bien percibido, bien sentido por tus nietos que tú le hayas dado, lo hará invulnerable. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta sesión de escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmil y te espero en nuestra próxima emisión. Agradezco muchísimo que me hayas permitido estar en tu hogar. Hasta la próxima.